Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Una vez más aquí reunidos. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí conmigo una vez más. Hoy vamos a hacer el tutorial de la manga sastre, que es algo bien importante. Es un poco trabajado, un poco difícil para algunas personas. Voy a tratar de hacerlo lo más despacio que pueda, lo más claro que pueda para que lo puedan entender. Y de todas maneras, cualquier cosa pues pueden ver el video varias veces si tienen alguna duda. Esta manga va a ir relacionada con el video anterior que hicimos de la chaqueta sastre para dama, entonces va a haber una relación en cuanto a las medidas para tener un punto de referencia. Entonces, bueno, no se diga nada más y vamos a empezar inmediatamente. Pero antes de empezar quiero decirles algo. El tutorial anterior se trató de la chaqueta sastre para dama, ¿verdad? Una chaqueta básica sastre. Pero yo quiero decirles algo. En ese tutorial, a la espalda, aquí tengo un molde de la espalda para explicarles, para que me puedan entender. A la espalda no le hicimos corte aquí. Si ustedes pueden mirar el tutorial, recordarán. No lo hicimos simplemente con la pinza, con la corrección del centro de espalda, que es muy suficiente, que va a quedar muy bien. Por eso es una chaqueta sastre básica. ¿Por qué? Porque la chaqueta sastre, chicos, es muy trabajada, es muy complicada, hay muchas cosas para tener en cuenta, pero es un proceso, podemos ir aprendiendo poco a poco. Lo importante es que lo que vayamos haciendo nos vaya quedando bien y se vea bien. La chaqueta no tiene que ser completamente sastre, full sastre, pero puede tener características de una chaqueta sastre, pero verse bien. Todo esto va a lo siguiente. La manga sastre, como ustedes saben, tiene una costura a la parte de atrás, ¿verdad? Una costura en la manga. Esa costura tiene que coincidir con este corte en la espalda. Si no coincide, quiere decir que la chaqueta quedó mal hecho el molde o mal montada, mal ensamblada, algo falló. Entonces se va a ver fatal. Entonces, para no cometer ese error, por eso yo decidí al centro de espalda no hacerle este corte, para que ustedes no tengan ese problema, porque van a hacer muchas cosas al tiempo que van a tener que tener en cuenta, valga la redundancia, y no quiero que se frustren y que desistan. No lo voy a hacer porque es muy complicado. No podemos hacerlo, pero si vamos poco a poco, yo quiero llevarlos poco a poco para que vayan a ir entendiendo el proceso de las chaquetas sastres. Entonces eso es muy importante. Por eso no vayan a hacer, ustedes no vayan a cometer el error. Virginia no le hizo corte, yo le voy a hacer corte porque le quiero hacer corte y ahora le monto la manga. Entonces ustedes la costura de la manga le va a quedar por aquí o le va a quedar por aquí y eso se va a ver muy mal. Entonces yo les recomiendo que hasta que no tengan todo muy claro, no hagan esto. Esto ya es un paso más avanzado, ¿verdad? Cuando vamos a hacer la manga tenemos que tener en cuenta a qué altura se hizo el corte y así de esa manera desarrollar la manga. Entonces quiero llevarlos poco a poco. Bueno, entonces por eso quise hacer este paréntesis aquí para explicarles eso. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestro molde. Entonces la primera medida que necesitamos es el ancho de espalda, ¿no? El ancho de espalda, pero el ancho de espalda es el ancho de espalda que le dimos a la chaqueta, no es el ancho de espalda que le tomamos a la clienta, porque tenemos que haberle hecho el aumento de espalda para la chaqueta que lo requiere. Ahí está en la tabla que yo les he dejado debajo de los tutoriales y se lo voy a volver a dejar debajo de este tutorial. Entonces, para el caso de mi maniquí, el ancho de espalda de mi maniquí es 19.5, la mitad del ancho de espalda. Estamos hablando de la mitad del ancho de espalda, ¿no? Y la tabla de desahogos me dice que yo tengo que darle al ancho de espalda para esta chaqueta 1.5, ¿ok? De desahogo. Entonces, como yo estoy trabajando aquí la mitad, a este 1.5 tengo que sacarle la mitad para aplicárselo acá, o sea, entonces sería 75. Eso es lo que yo tengo que sumarle a la mitad de mi ancho de espalda. Entonces, más 75 serían 20
.25. Esa sería la medida del ancho de espalda que yo tengo que trabajar en esta manga. Entonces acuérdense, es la mitad del ancho de espalda más la mitad del desahogo total que la tabla me dice que debo hacer, ¿ok? Entonces, para el caso mío serían 20.25. Muy bien, entonces yo voy a poner aquí al ancho esa medida de 20.25 por el largo de la manga, que en el caso mío le voy a dar un largo de 60 centímetros, ¿ok? Entonces lo voy a ubicar así como en el centro del papel para que poderme salir a los lados, porque me voy a salir un poco, ¿ok? Entonces marco 20.5, no, perdón, 20.25 aquí. Y le voy a dar el largo de 60 centímetros. Muy bien. Entonces ahora voy a escuadrar esas líneas. Escuadro esta. Hasta la altura de los 60 centímetros y de igual manera este lado. Ok, y aquí simplemente cierro, asegurándome que quede escuadrado. Me voy a apoyar es en este punto, ¿ok? Muy bien, entonces yo aquí ya tengo el cuadro de mi manga. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya hice el cuadro con este color, voy a hacer los puntos con otro color para irnos, para no confundirnos, ¿ok? Entonces aquí por este lado, de este punto hacia abajo, voy a bajar 6.5. 6.5. 6.5, ¿ok? Y marco un punto. Muy bien. Ahora voy a bajar de este mismo punto, voy a bajar 18 centímetros y marco los 18 centímetros, que en este caso viene siendo la altura de copa que llamamos nosotros. Entonces voy a hacer una flechita de aquí y bajo 18 centímetros para este punto, ¿ok? Bueno, muy bien. Ahora, en medio de este punto y este punto, voy a buscar la mitad y subo 1 centímetro, así de esta manera. Busco la mitad. Marco un punto y de ahí subo 1 centímetro. Así. Y marco este otro punto. Entonces, en este recorrido es mitad más 1 en este recorrido aquí, ¿ok? Muy bien, ahora en este punto voy a correr 4 centímetros hacia acá y de ahí bajo 1. Entonces así de esta manera, 4 centímetros y bajo 1. Entonces sería así. Este sería mi punto. Entonces aquí podemos hacer así y bajo 1. Espero me esté quedando claro. Entonces corro 4 y bajo 1, ¿ok? Muy bien, estoy haciendo los puntos por ahora solamente y después unimos. Muy bien, ahora nos venimos a este punto. De este punto vamos a correr de aquí para allá 1.5. De aquí para allá 1.5. Entonces, ¿qué sería aquí? Muy bien. Y después de haber corrido ese punto, vamos a correr 3 de aquí para allá y 3 de aquí para allá. ¿Ok? Entonces, de este punto, corremos 3
y corremos 3, así de esta manera, de este nuevo punto. Corremos 3 y corremos 3. Aquí me toca salir un poquito, prolongar un poquito esta línea. Así de esta manera, ¿ok? Muy bien, yo no sé si la tinta de este marcador es muy gruesa y no me deja, no lo pueden apreciar bien. Voy a buscar una tinta más finita. Ok, muy bien. Ahora voy a estas líneas, estos puntos que marqué aquí, voy a hacer unas líneas, voy a escuadrar unas líneas de estos dos puntos. Entonces, vamos a hacerlo. Bueno, estas las voy a trazar con negro, todo lo que son estas líneas. Ok, esta la escuadro hacia acá y esta también. Muy bien. Estando escuadrados, entonces ahora voy a correr sobre esta línea, voy a salir 1.5, así de esta manera. .5 y aquí tengo que prolongar esta línea, ¿ok? Y aquí por esta de arriba voy a salir 4 centímetros. 4 centímetros. Y marco una línea. ¿Ok? Bueno, por ahora tenemos esos puntos. Ahora tengo que hacer algo. Vamos a buscar en este cuadro, en este espacio, vamos a ubicar la mitad. La mitad exacta me da aquí. Entonces voy a trazar una línea hasta abajo de ese punto. Muy bien. Habiendo hecho eso, voy a trazar dos líneas de este punto que bajé 6 centímetros aquí a la mitad. Trazo una línea. Y aquí trazo una línea a este punto de los 4 centímetros que me salí. Así de esta manera, ¿ok? Por ahora estamos así. Ahora vamos a dividir esta línea en 3. Entonces, vamos a ver cuánto me da. Me da 23 centímetros. Entonces, 23 centímetros dividido en 3 me da 7.6. Voy a marcar 7.6. 7.6, ok, ya lo dividí en 3. Ahora, después de haberlo dividido en 3, voy a ubicar la mitad en este espacio. La mitad en este espacio sería aquí, ok. Entonces lo que voy a hacer ahora es que aquí por este primer punto voy a subir 2 centímetros. Subo 2, ¿ok? Y aquí por en este punto que marcamos, que es la mitad, voy a bajar 1. Entonces aquí bajo 1. Así de esta manera, ¿ok? Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trazar mis líneas para encontrar, para cerrar mi manga. Lo único que me falta hacer es que aquí a esta altura de los 18 voy a salir hacia allá 1 centímetro. 1 centímetro. Marco un punto también aquí. ¿Ok? Entonces voy a empezar a cerrar mis puntos para que las cosas nos vayan a ir tomando una forma.
Entonces esta línea que voy a marcar la pieza grande de la manga, porque ustedes saben que hay una pieza ancha y una pieza angosta. Entonces voy a marcar la pieza ancha de la manga y la voy a marcar con el color azul para ir identificando, ¿ok? Me voy a apoyar. Regla curva, es importante que tengan una regla curva para estos casos, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar aquí por este lado. Entonces, tratando de hacer de un solo trazo, vamos a tratar en lo posible, que a veces no es posible, depende todo de la talla que estemos trabajando. Entonces vamos a tratar de unir en un solo trazo este punto y la copa, ¿ok? Entonces nos quedaría algo más o menos así. Y aquí nos saldríamos así de esta manera. Bueno, la regla no me da, me toca con la mano. Así. Aquí me quedó como muy gruesa la línea, porque este marcador tiene la línea muy gruesa, pero bueno, es como por la parte de afuera. Ok, perfecto. Ahora de este punto vamos a llegar a este punto de 1.5 que ya habíamos marcado. Entonces lo hacemos así de esta manera, como un poco curvo, como ustedes pueden ver, ¿no? Así. Y por último, trazamos esta línea a llegar a los 4 centímetros, a los 3 centímetros que habíamos marcado anteriormente. Así de esta manera. Ok, ahí nos quedaría la parte de adentro, ahí nos quedaría esa parte lista. Me gustaría como pulirla un poquito más. Eso, quizás así. Aquí creo que me quedó un error. Bueno, ustedes tienen que ir puliendo las cosas a medida que la van haciendo, ¿no? Ahí nos queda un poco mejor. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a trazar la parte de aquí afuera de la misma pieza grande, ¿no? Es aquí. Entonces de aquí, de este punto, saldríamos a este centímetro que marcamos anteriormente. Así. De esta manera. Y de aquí marcamos a este punto de los 18 centímetros. Y por último, venimos aquí a este punto de los 4 centímetros que habíamos corrido. Así de esta manera. Si ven que la manga nos está tomando, aquí, perdón, aquí tengo que bajar hasta el centímetro porque aquí habían bajado uno, ¿recuerdan? Tengo que bajar hasta aquí, tengo que bajar. Aquí con una línea trazo y este es el orillo. Y por último me faltó definir aquí esta parte, entonces esta parte la defino buscando la mitad de este espacio. Marco un punto y subo 2. Subo 2 centímetros y trazo mi curva aquí. Busco la parte de la regla que me quede más cómoda. Así de esta manera. Aquí ya puedo decir que me está quedando la parte ancha de la manga lista. Entonces ahora tengo que entrar a definir la parte angosta. Entonces para eso voy a usar otro color. Voy a usar... ¿qué color puedo usar? Vamos a ver si este rojo me ayuda. Sí, quizás sí. Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí es que de este punto hacia aquí vamos a correr 4 centímetros. 4 centímetros. Ok. Y de este punto vamos a trazar una línea aquí. Una línea suspendida, la voy a marcar con lápiz.
Y de esta línea suspendida vamos a buscar la mitad. Esta línea es una línea de apoyo simplemente. Buscamos la mitad y de la mitad vamos a bajar 2 centímetros. O sea, de este punto vamos a bajar 2 centímetros. Y ahora vamos a trazar nuestra manga. Entonces buscamos la manera, si nos podemos apoyar con la regla. Así, de esta manera. Oh. Así. Y ahora con esta regla venimos a marcar de aquí a los otros 3 centímetros que habíamos marcado aquí, que son estos, ¿se acuerdan? De aquí a este punto corrimos 3 de aquí para acá y 3 de aquí para acá. Entonces a este punto venimos a marcar nuestra línea. Unimos estos puntos. Así, de esta manera. Aquí esta línea es para las dos piezas, ¿no? Para esta y para esta, porque esta es la costura con la que se unen. Y esta es la otra costura a la que se unen ellos. Por eso esta forma tiene que ser similar a esta, porque esta costura aquí se va a unir las dos y se van a unir las dos aquí. Ok, entonces esta parte aquí ya nos quedaría lista la parte delgada y aquí afuera nos quedaría lista la parte ancha. Aquí lo único que nos queda por hacer es darle el aumento para el dobladillo a la chaqueta. Entonces digamos que le vamos a dar 4 centímetros. Entonces le damos 4 aquí, 4 aquí. Bueno, esto para las dos piezas. Lo único que es que quiero es explicarles algo. Entonces esto ya lo prolongaríamos así como viene. Y de la misma manera lo haríamos para la pieza pequeña. De esta manera, ¿ok? Entonces aquí lo único que nos quedaría por hacer sería sacar una de las piezas. Así ustedes lo pueden hacer, pueden calcar una, cortan una y calcan la otra. Entonces yo lo voy a hacer así, con mi rodaja, lo voy a hacer. Y ustedes lo pueden también hacer así, de esta manera, para que les quede más fácil, ¿no? Porque la verdad es que la manera de hacer estas mangas es así, toca hacerla una apoyada en la otra. No podemos hacerlas de manera independiente, entonces nos toca así. Pero ya después de haberla terminado, simplemente sacamos una. Pueden sacar la que quieran, pueden calcar la que quieran, copiar la que quieran y la otra la dejan ahí en el papel. ¿Ok? Entonces aquí de esta manera yo ya puedo cortar mi manga y esta simplemente la resalto. Así, bueno. Así. Y aquí simplemente trazamos una línea. Ok, entonces así de esta manera nos quedarían las dos piezas de las mangas listas. Nos quedarían simplemente cortarlas. Yo las puedo cortar, no hay problema.
así, lo que es importante aquí hacer al momento de sacarla es marcar los piquetes de ensamble para asegurarnos de que después nos va a quedar bien al momento de montarla. Es bien importante. Entonces es lo único que nos quedaba por hacer. Y bueno, y aquí cortaríamos la otra manga y de esta manera nos quedaría lista nuestra manga sastre. Es un poco enredada, pero si lo hacen despacio le van a coger al tiro y van a ver cómo queda de linda. Otra cosa ya también bien importante es el momento de montar la manga, pero esto ya tendremos que hacerlo en otro tutorial. Ok, chicos, espero les haya gustado, espero me hayan entendido y nada, muchísimas gracias por el tiempo y nos vemos en una próxima oportunidad.